Buen día, estimados alumnos. Continuando con el programa de las clases de los temarios académicos, hoy día vamos a trabajar de la unidad 1, la sección 2, lo que es la estructura del átomo. Bien. ¿Cuáles son los logros de aprendizaje de esta sección? Al finalizar la sección, el estudiante será capaz de reconocer y explicar la estructura del átomo y sus aplicaciones, ¿no? El contenido en esta sección, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta sección? Vamos a trabajar el átomo, sus partes del átomo, las partes que tiene, las partículas subatómicas que están dentro de él, que son parte de su estructura, el número atómico, el número de masa de los elementos, el tipo de nucleósidos, en este caso vamos a trabajar los isótopos, los isóbaros y los isos electrónicos. El átomo. El átomo es la unidad básica de toda materia. Esto lo vimos hasta en primaria, ¿no? Es la parte más pequeña, básico en la materia, que tiene carga de un átomo. La carga de un átomo es 0. Las partes que conforman un átomo, tenemos la parte central, que donde se encuentra concentrada la masa del átomo, que corresponde al núcleo atómico. Después tenemos la corteza atómica, que es la que rodea al núcleo y es la parte más voluminosa, ¿no? Aquí tenemos el núcleo del átomo, donde están constituidos los protones y los neutrones. Y en la corteza atómica, que es la parte voluminosa, es donde están constituidos los electrones. La estructura atómica. El átomo se compone básicamente por estos 3 elementos, neutrones, protones y electrones, y estas partículas se le conoce como partículas subatómicas. Los protones que están dentro del núcleo tienen carga eléctrica positiva y tienen una masa significativa que forma parte de la masa del átomo. Los neutrones también están dentro del átomo del núcleo, ¿no? Del núcleo del átomo. No tienen carga eléctrica, tienen masa similar a la de los protones y son los responsables de mantener unido a los protones dentro del núcleo. Los electrones se encuentran en la corteza del átomo, en esa nube voluminosa que vimos, giran alrededor del núcleo a gran velocidad. Obviamente, por esta gran velocidad, ese giro que hacen alrededor del núcleo, su masa es muy ínfima en relación a la masa de las otras partículas subatómicas, ¿no? Y tienen carga eléctrica negativa. Las partículas subatómicas, que hemos visto las 3 partículas subatómicas, dijimos que el protón tiene una carga positiva, el electrón tiene una carga negativa y el neutrón no tiene carga. Y relativamente la masa está en esta proporción. Si vemos, el neutrón y el protón tienen masa casi similares y el electrón pues una masa ínfima, ¿no? Que le permite tener y girar a gran velocidad alrededor del núcleo del átomo. Lo que diferencia un átomo de otro es la relación que existe entre estas partículas subatómicas. Eso es lo que le diferencia de un elemento a otro y obviamente de sus átomos que la componen. Vamos a ver como concepto básico, primero, cómo se representa un elemento, cómo se representa un átomo de un elemento, ¿no? Aquí tenemos... Vamos a ver, acá tenemos E, que viene a ser el elemento, ¿no? Representa su símbolo, cualquier elemento. Z es el número atómico que va a estar en la parte izquierda inferior y en la parte izquierda superior, que es A, ¿no? La izquierda superior, que es A, está lo que es
la masa de un elemento. X, que está en la izquierda, en la derecha, superior, representa la carga iónica de un elemento. Así tenemos, por decir, el ejemplo del aluminio, que tiene un número atómico 13, una masa de 23, un número másico de 27, y la carga iónica de más 3, ¿no? El magnesio, por decir, tiene un número atómico 12, su número de masa es 24 y su carga es más 2, ¿no? Entonces, esa es la representación, la notación de un átomo de cualquier elemento. Todos los elementos tienen distintos valores, ¿no? Entonces, los átomos de los distintos elementos se diferencian unos a otros normalmente por el número de protones. Entonces, pero vamos a ver qué es Z, ¿no? ¿Qué es Z? ¿Qué es el número atómico? Entonces, el número atómico está indicado por el número de protones del núcleo. Y la mayoría de elementos químicos se diferencia por ese número de protones. O en otras palabras, se diferencia por su número atómico. En este caso, el aluminio tiene número atómico 13 y el magnesio tiene número atómico 12. ¿De dónde sacamos esta información? De la tabla periódica. Es importante, alumnos, que a partir de esta sección hacia adelante tengamos siempre para las clases el uso de la tabla periódica a la mano. Bien. Entonces, concluyendo, el número atómico se representa por la letra Z, que está en la parte del elemento izquierda inferior, y es la cantidad de protones que existen en el núcleo del elemento. Un átomo, esto es algo muy importante, un átomo cuando está en su estado fundamental. Decir que un átomo está en estado fundamental es que el átomo es neutro. Y al ser neutro significa que ni gana ni pierde electrones. Ni gana ni pierde electrones. Entonces, si no gana ni pierde electrones, quiere decir que los protones son iguales a los electrones. Esto es importante tener en cuenta. Acá lo estoy indicando. Es importante tener en cuenta. Solo esto se da, recuerden, cuando un átomo es neutro, ni gana ni pierde electrones. Entonces, en esos momentos, los protones se hacen igual a los electrones. Si los protones son iguales a los electrones, entonces, ¿qué puedo yo decir del número atómico? Z. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer del número atómico? Que Z es igual a los protones, que ya vemos aquí en la fórmula, y también sería igual al número de electrones. Solamente, recalco, solamente esto se da cuando el elemento del átomo está en su estado neutro o estado fundamental. Bien. Este es un cuadrito de ejemplo de 3 elementos. Estamos viendo aquí el sodio, el potasio y el cloro. Los diferentes números de protones que tiene cada uno, ¿sí? Entonces, el número de electrones y la carga. Entonces, Z, que es el número de protones o número atómico, está en la parte, como dijimos, en la parte inferior izquierda, ¿no? Aquí. Esto es Z. Oh, esto es Z, ¿no? Y esto es el número de protones. Los electrones del sodio son 11 porque su carga es 0, o sea, es neutro. Está en un estado fundamental. Entonces, protones es igual a electrones. El potasio, ¿sí? Acá no vemos que no hay carga.
Entonces el sodio es neutro, su carga es 0. En este caso los protones son iguales a los electrones. El caso del sodio. En el caso del potasio, observamos acá, sí tiene carga, un más, quise decir más 1. Entonces su carga es más 1, sus protones son 19 y sus electrones son 18. Esto lo vamos a ver más adelante en la configuración, cómo sacamos ese número de electrones. En el caso del cloro, tiene número de protones 17, ¿sí? Número de electrones 18 y su carga es menos 1. Bien, este es el ejemplo de 3 elementos donde identificamos sus partículas atómicas, subatómicas. Otro concepto básico que vamos a trabajar es el número másico. El número másico es la suma de la masa del átomo, ¿no? ¿Y dónde se encuentra la masa del átomo? Dijimos que estaba concentrada en el núcleo. Y en el núcleo tenemos protones y electrones. Entonces, este número másico es la suma de eso, de los protones y de los neutrones. Indican también los nucleones del átomo, eso lo vamos a ver. Entonces, el número másico lo representamos por A mayúscula y es la suma protones, neutrones, que están contenidos en el núcleo del átomo. Entonces, como Z, que era el número atómico, era igual a protones, entonces yo puedo decir que el número másico es igual al número atómico, Z, o número de protones, más el número de neutrones. Despejando los protones más neutrones, ¿sí? Si yo reemplazo, puedo decir que los protones es igual al número másico menos el número atómico. Donde el número atómico es el número másico también menos el número de protones. ¿Bien? Ese es un juego de fórmulas que, bueno, sencillo, ¿no? Que podemos ver. ¿Dónde podemos ubicar este número másico? Ya lo dijimos, en la parte superior izquierda de la representación de un elemento. Bien, seguimos. Aquí tenemos ejemplos de 5 elementos. Tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el potasio, el estroncio y el mercurio. Donde los números rojos, como hemos indicado, es el número atómico, representado por Z, que es lo mismo del número de protones, ¿no? Por decir, en el caso del nitrógeno, vemos que tiene un protón, ¿sí? En el caso del hidrógeno. En el caso del nitrógeno tiene 7 protones, el potasio tiene 19, el estroncio tiene 38 y el mercurio tiene 80. Bien. Cuando nos vamos, ¿qué era el que estaba en la parte superior, izquierda superior? Era el número másico. ¿Puedo yo calcular el número de electrones? Sí. Si vemos, el hidrógeno no tiene el hidrógeno, entonces decíamos que el número másico era igual a la suma de protones más electrones. Entonces, si el número másico es 1 del hidrógeno, tendrá 0 neutrones, ¿no? Yo sumo y me tiene que dar el número másico, que es 1. El número másico es 14. Para que me dé 14, tengo que sumar protones más neutrones. Entonces tiene 7 neutrones, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Bien. En el caso del potasio, vamos a resaltarlo. El potasio tiene 19 protones. Aquí lo vemos, que es número atómico y tiene 19 protones. Entonces, la masa es 39. ¿Cuánto le falta para sumar? 20. Entonces tiene 20 neutrones. Recalco, la suma de estos dos, protones más neutrones, me da el número másico. Bien, el estroncio tiene 38 protones, le faltan 50 neutrones para tener un número de másico 88. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Igual, por último, el mercurio tiene 200 de número másico. Entonces, si yo tengo 80 protones,
le faltan 120 neutrones para que su número másico llegue a ser 200. Toda esta información nosotros la podemos sacar de todos los elementos de la tabla periódica. Por eso es importante que a partir de la fecha tengamos a la mano la tabla periódica. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo donde aplicamos todas estas fórmulas. Dice, el ejemplo 1, un elemento tiene, que era Z, número atómico, bien, o también protones, es lo mismo. Bueno, un elemento tiene un número atómico 26 y tiene un número másico, que es A, 56. La pregunta es, ¿cuántos protones y neutrones posee? Fácil, ¿no? Z es número de protones, ¿sí? ¿Recordamos? Z es número de protones. ¿Cuántos protones tiene? Si Z es 26, entonces posee 26 protones. Sencillo. Solamente es tener claro los conceptos. Bien, ahora, si su número de masa es 56, me están pidiendo el número de neutrones. Y yo sé que la masa es la suma de protones más neutrones. Entonces sería 56, ¿no? Aquí tenemos 56, que es el número másico. 56 menos los protones. Y tengo 30 neutrones. Entonces, teniendo los conceptos claros, simplemente es una suma o es una resta. Bien, nos vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos electrones tiene un elemento en su estado fundamental? Estado fundamental ya sabemos que es un estado de un elemento neutro. Y al ser neutro, ¿cuánto es su carga? 0. Bien, entonces su carga es 0. Y si su carga es 0, ¿qué decíamos? Que los protones era igual que los electrones. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuántos electrones tiene un elemento en su estado fundamental? Entonces me voy al número de protones y yo digo, si el elemento está en su estado fundamental o es neutro, su carga es 0, entonces digo el número de protones es igual al número de electrones. ¿Cuántos protones tiene este elemento? 26, ya lo habíamos visto, y entonces el número de electrones también es 26. Bien, si nos vamos a la tabla periódica, este elemento que estamos ahorita trabajando se trata del fierro, que caracterizado por su número atómico 26 es donde se identifica en la tabla periódica. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, si hubiera alguna duda, por favor, hacerla llegar en la siguiente clase o por los aplicativos, herramientas que tenemos en el Canvas, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a borrar esto. Listo. Tenemos un segundo ejemplo. Ahora nos están dando el elemento, en este caso es el zinc, donde nos indican que tiene 30 protones y 35 neutrones. ¿Cuál será su número atómico y su número másico? Entonces el número atómico es lo mismo que decir número de protones. Sin pensarlo, número atómico son 30, es 30 porque son los 30 protones, y el número másico simplemente tengo que hacer una suma de protones más neutrones. Entonces su número másico estamos hablando que es 65, simplemente una suma de protones con neutrones. Después nos preguntan cuántos electrones posee este elemento en su estado fundamental, no combinando con otros elementos, solo, ¿no? Entonces, ya sabemos que en su estado fundamental los elementos, su carga es neutra. Bien, no hay ni atracción ni liberación de electrones. Su carga es neutra. Al ser neutra, significa que el número de protones es igual al número de electrones. Y simplemente verifico cuántos protones tiene y digo, tiene 30
electrones. El zinc posee 30 protones, es decir, que su número atómico es 30. ¿Bien? Entonces es sencillo. Como ustedes ven, solamente tener los conceptos claros y con eso podemos hacer sumas o restas sencillas para identificar lo que nos están pidiendo. Es algo muy, muy sencillo y está muy fácil de poder entender. Ahora vamos a ver la parte de los iones. Entonces ahí tenemos que ver el tema de la carga. Cuando un elemento tiene una carga 0, significa que es neutro. O tiene una carga positiva o tiene una carga negativa. Siendo positiva hablamos de un catión, ¿no? Y siendo negativa hablamos de un anión. La carga normalmente de un elemento se representa en la parte superior derecha, que es el X, ¿sí? Aquí lo vemos. Si X tiene carga, o sea, si el elemento está representando una carga, entonces decimos que el número atómico, que son los protones, va a ser diferente a los electrones. Solo los protones son iguales a los electrones, ¿no? Estamos haciendo un resumen. Es cuando el elemento no tiene carga, ¿sí? No tiene carga, ya lo hemos visto. Bien, no tiene carga. Bien, entonces vamos a ver al catión, ¿no? El catión es un átomo que ha perdido uno más electrones en su última capa y tiene una carga positiva. Entonces, el ejemplo, por decir, del sodio, ¿no? El sodio más 1, que tiene una carga más 1 positivo, es un catión. ¿Qué pasa con este catión? Porque es positivo, porque ha perdido electrones. Bien. El anión, el ejemplo del cloro, que tiene carga negativa, es un átomo que ha ganado electrones y se ha vuelto negativo, y por eso se representa con un menos en la parte superior, en la parte derecha superior del elemento. Bien. Estructuras atómicas, número de masa o partículas de un elemento. Aquí tenemos, por ejemplo, del boro, ¿no? El magnesio, donde tenemos el número de protones, ¿no? En este caso, ¿cuánto es? 35. Su número másico es 79 porque tiene 44 neutrones. ¿Cuántos electrones tiene? 36, ¿no? Entonces ya decimos que resto el número de másico con los números de protones y puedo encontrar el número de neutrones, es lo que estamos haciendo. 79 menos 35, estamos teniendo 44 neutrones. Bien, en el caso de magnesio, tenemos un número de másico, ¿cuánto? 24, ¿sí? Y su número atómico es 12. Resto y encuentro el número de neutrones. Igual con el otro elemento, 48 menos 22, y encuentro el número de neutrones que es 26. Bien. Ahora vamos a hablar del tipo de los tipos de átomos. Tenemos los isótopos. Iso viene de igual. Entonces, son átomos que tienen un mismo elemento, en este caso el litio, por decirlo, o el hidrógeno, ¿sí? Son átomos que tienen el mismo elemento, pero si ustedes observan, ¿qué lo diferencia? Vemos en la parte inferior izquierda, que está ahí, los protones o número atómico. Tiene 3, tiene 3, tiene 3. Entonces, el número atómico es igual, Z, en otras palabras, es igual. ¿Cuál es la diferencia? En la masa, 6, 7 y 8. Esos son los isótopos, que tienen igual número de protones o número atómico, pero el número másico es diferente. Aquí tenemos los isótopos de litio, ¿bien? Aquí tenemos los isótopos del hidrógeno, que son conocidos como protio, deuterio, tritio, ¿sí? Donde el número de masa, del número atómico, perdón, es 1, todos son iguales y se diferencian en la masa.
Estos son los isótopos del hidrógeno, como ejemplo, y los isótopos del litio. Acá tenemos otro ejemplo con los isótopos del carbono. Si ustedes ven, tienen el mismo número atómico, o Z, o los protones, que es lo mismo. Si vemos acá, 6, 6, 6. ¿Cuál es la diferencia? Es el número másico, ¿no? Este carbono tiene 12, este es el carbono 13 y este tiene 14. Entonces, si tiene el número de masa diferente, ¿cuál es la diferencia? En los neutrones, porque el número de masa es la suma de protones, ¿sí? Número de masa que era Z más neutrones. Entonces, si la masa es diferente y vemos que los protones son iguales, la diferencia son los neutrones de los elementos del átomo. ¿Vean? Eso es cuando hablamos de isótopos. Los isóbaros. Los isóbaros son átomos de distintos elementos. Acá los elementos no son los mismos, son distintos elementos, pero ¿en qué se igualan? Porque estamos hablando de iso, de igualdad. ¿En qué son iguales? Cuando son isóbaros, estamos hablando que estos elementos que son diferentes son iguales en la masa. Aquí tenemos el ejemplo, por decir, del calcio con el potasio, ¿no? K y Ca. Calcio y potasio. Los dos tienen masa 40, pero tienen el número atómico diferente. Mientras que el potasio tiene 19, el calcio tiene 20. Esos son unos elementos, átomos isóbaros. Bien, igual, tenemos acá el calcio y el argón, ¿no? El helio con el hidrógeno. Tienen la misma masa, pero diferente número atómico, ¿sí? El titanio también, con el estroncio, con el estaño, tienen igual número atómico, pero igual masa. A estos elementos diferentes que tienen igual masa son átomos isóbaros. Ahora hablemos de átomos isótonos. Los átomos isótonos también son de distintos elementos, pero ¿qué tienen igual estos átomos? Tienen igual el número de neutrones. Ojo, neutrones. Tienen igual número de neutrones, pero su masa y su número atómico es diferente. Ojo con esto. Su masa, su número atómico, que es Z, y su masa, que es A, son diferentes. ¿Qué es lo único que tienen igual? Son los neutrones. Aquí tenemos, por decir, el aluminio con el silicio, el magnesio con el sodio, donde tienen 12 protones, 11 protones el sodio, quiere decir que el Z es diferente, sí, pues el Z es diferente. Su masa del magnesio es 24 y su masa del sodio es 23, también la masa es diferente. ¿Qué es lo que tienen igual? El número de neutrones. Entonces el número de neutrones acá, para que la masa me dé 24, los neutrones ¿cuántos tienen que ser? 12, ¿no? 12. Y acá, para que la masa me dé 23, si yo tengo 11 protones, ¿cuántos serán los neutrones? 12. Entonces, ahí podemos identificar que los neutrones son iguales en estos átomos de elementos diferentes. Igual acá, tenemos la masa 27, el aluminio, y la masa 28 en el silicio, ¿no? El número atómico es 13 y 14. Entonces, para tener 27, ¿cuántos números de neutrones debo tener? 14. Para tener una masa de 28, yo tengo 14 protones y número
de neutrones debe ser 14. Y si yo veo, los comparo, los neutrones del aluminio son iguales a los neutrones del silicio. Entonces, esto es llamado isótonos de átomos de distintos elementos. Bien. Y por último, tenemos los isoelectrónicos. Vamos a borrar esto. Ya. El átomo, en este caso los isoelectrónicos, es cuando el átomo tiene igual número de electrones o su carga es igual, en otras palabras. Ejemplo, bueno, en ejemplo tenemos el sodio, el neón, el magnesio, el flúor, que tienen átomos con igual número de electrones, ¿no? El ejemplo del calcio, del potasio, del argón, que también tienen igual número de electrones, ¿no? Ejemplo, acá tengo el magnesio con el oxígeno, que ambos tienen 10 electrones, ¿no? 10 electrones. Y en el caso de estos elementos que tienen 8 electrones. Bien, jóvenes, entonces aquí tenemos 3 ejercicios tipos que le hemos puesto, donde los conceptos que hemos visto, vamos a aplicarlo, ¿no? Desarrollen, los conceptos ya están claros, solamente hay que aplicar aquí de acuerdo a lo que ya conocemos. El resto son sumas algebraicas, donde sumas, restas, donde vamos a obtener lo que tenemos. Estos ejercicios se los voy a subir a la plataforma Canva resueltos. Si tienen alguna duda, lo vemos. Interactuamos por Canvas para poder absolver si hubieran unas dudas. Adicional, estoy subiendo en la parte de información complementaria más ejercicios que les puedan ayudar a poder entender y clarificar los conocimientos que hemos visto el día de hoy. Bien, chicos, esto ha sido la combinación de esta sección 2 de la unidad. Dudas, por favor, háganme todas las preguntas que ustedes o dudas que tengan para absolverlas y continuar. Como les digo, vuelvan a leer esto. Si hay alguna duda, absolvemos y continuamos. Bien, gracias por su atención.